Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Yo voy a comentar brevemente sobre los resultados del proyecto en Ecuador, un poco los resultados también en el proyecto regional, que es lo que van a encontrar en el libro. Algunas de las cosas ya lo han comentado Gabriel y Srikant. Y bueno, primero contarles cómo nos cogió este proyecto en el momento que nos invitaron a participar en 2012. SPAE e IDE fueron una de las 26 escuelas en la región, más dos, una en España y una en Estados Unidos, que fueron invitadas a participar, y en un momento en el cual había muchos cambios en los negocios mundiales, y en Ecuador también, hay muchos cambios en términos de la forma de hacer negocios, pero también en el caso particular de Ecuador nos cogió en un momento en el cual, un momento de cambio, que seguramente todos ustedes conocen, y particularmente en las universidades era ese momento de nuevas leyes universitarias, de nuevos reglamentos, de nuevas formas de hacer las cosas, de la gratuidad, etcétera, lo cual implicó muchos desafíos para la universidad en general y en particular para las escuelas de negocios. ¿Por qué en particular para las escuelas de negocios? Pues una de las cosas que actualmente se busca en la educación es darle mucho énfasis a las ciencias duras, a las ingenierías, lo cual obviamente es muy positivo para el desarrollo de un país, pero siempre eso pues va a generar algún tipo de quitarle el enfoque o la relevancia tal vez a las escuelas de negocios, a pesar del rol complementario que todos sabemos que tienen la formación en administración respecto a la formación técnica o en ciencias o ingeniería. Entonces, de alguna forma esas dos cosas, los cambios en los negocios más las regulaciones, nos hicieron de que ese repensar la educación fuera para nosotros, para la SPAE y el IDE, no solo el participar, que de por sí ya era una oportunidad muy interesante participar en el proyecto que lideraba Srikant Datar, sino también realmente decir, bueno, más allá de participar y de que tengamos resultados interesantes, es qué podemos hacer, qué podemos contribuir para que las escuelas de negocios, los programas de administración, sobre todo en posgrados, un poco se evalúen, se hagan un autoanálisis y determinen qué cosas pueden hacer o qué cosas se pueden hacer mejor. No es bajo ningún concepto una evaluación de las escuelas de negocios, sino más bien una reflexión sobre el estado de la educación en esa área, ¿no? Entonces, el proyecto en particular en el Ecuador, cumplimos estas características que ya Srikant empezó a mencionar, que nos dimos cuenta tanto en las 26 escuelas de Latinoamérica y fueron particularmente importantes en Ecuador. Un enfoque significativo en las necesidades locales y regionales. Y eso es, para cualquier persona que ha estado en un MBA o en un programa de administración, seguramente su experiencia fue de que la mayoría de los textos o la mayoría de los documentos en que se trabajaban eran basados y una típica crítica de los alumnos es ¿por qué me dan casos de Estados Unidos? ¿Por qué me dan casos de países desarrollados? ¿Por qué me dan casos o lecturas o lo que sea de grandes corporaciones, cuando realmente las necesidades locales y regionales son distintas? Por supuesto que en Ecuador y en América Latina existen grandes corporaciones también, pero la mayoría de las personas que participan en un programa de posgrados terminan trabajando en una empresa mediana o pequeña, una empresa familiar que tiene muchos retos por sí sola y que tal vez no es el caso de los países desarrollados como en Estados Unidos o Europa, países que fueron estudiados en el proyecto original, Rethinking the MBA, del cual el profesor Datar habló hace unos minutos. Otra característica diferenciadora fue el tema de las instituciones, ¿sí? La poca confianza o la poca institucionalidad que tienen nuestros países, y en el caso particular de Ecuador, hace o implica una mayor necesidad de networking, una mayor necesidad de establecer contactos, ¿no? Y en una de las sesiones que tuvimos en este proyecto, bueno, y nos contaban, digamos, la relativa facilidad que tienen los emprendedores digamos, que estudian un MBA en Harvard o en alguna otra universidad destacada en Norteamérica, lo cual contrasta obviamente con la dificultad de acceso a financiamiento, por ejemplo, o a asesorías o a establecer socios en Ecuador. Entonces, esas son características diferenciadoras que implicarán necesariamente que digamos, bueno, no podemos dar
aun cuando es muy bueno la malla curricular de Harvard o de MIT o de Stanford, puede ser muy bueno y obviamente es excelente para las necesidades propias del primer mundo. Pero para las necesidades propias de países como el nuestro, y en particular Ecuador, tenemos que adaptarlo a estas características, ¿no? Una mayor demanda y una oportunidad para emprendimiento. El tema del emprendimiento se habla mucho en el Ecuador, tanto a nivel de gobierno, a nivel de las empresas, a nivel de estudiantes, pero ¿realmente las escuelas de negocios están enseñando adecuadamente emprendimiento? No lo sabemos. No es aquí nuevamente decir no lo están haciendo, más bien es cuestionémonos los que trabajamos en escuelas si es que realmente se está haciendo eso, ¿no? Y como ya lo mencionaba, un mayor énfasis en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Solamente algunos datos, ya lo dijimos, de las 26 escuelas participantes en Latinoamérica, 2 eran de Ecuador, SPAE e IDE. Cada una de estas escuelas tenía que entrevistar a su vez a 5 escuelas y a 5 empresas u organizaciones, ¿sí? Es decir que en el caso de Ecuador se hicieron 10 entrevistas a decanos de distintas escuelas de negocios, que ya las voy a mencionar, y a 10 gerentes o directores de organizaciones, y también 4 grupos focales a exalumnos. En ese caso sí, solamente fueron exalumnos de las escuelas que estamos aquí representadas, es decir, del IDE y de SPAE. Pero en general los resultados veremos que son aplicables o generalizables a las demás escuelas, ¿no? Entonces estas fueron las escuelas que participaron, las 10 escuelas ecuatorianas, el IDE, la ESPE, la Universidad de Cuenca, la Pontificia Católica de Quito, la Universidad de San Francisco de Quito, SPAE, la Católica de Guayaquil, la Tecnológica Equinoxial, la Politécnica Nacional y la Internacional del Ecuador. Y las empresas que fueron entrevistadas, Claro Ecuador, Mexichem, Pronovis, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, la Cámara Ecuatoriana Americana, el Banco Guayaquil, Almacenes Tía, SAP Miller, Cervecería Nacional, Servicio de Rentas Internas y la Cámara de Industriales de Pichincha. Como ven, y un poco eso fue digamos, la guía que se hizo para todas las escuelas, es de que se entrevistaran algunas empresas privadas, alguna institución pública y alguna institución tipo gremial, ¿no? De tal forma que se tenga una visión no exclusivamente o no solamente de gerentes de empresas privadas, sino también de otro tipo de organizaciones. Porque, ¿por qué empresas y por qué organizaciones? Nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos, y a veces no les gusta que se los digamos, que ellos no son nuestros clientes, que los alumnos no son nuestros clientes, que nuestros clientes son ellos, son los que los contratan a ellos, ¿no? O sea, que nuestros alumnos son el producto que estamos preparando y de alguna forma elaborando para que al terminar su proceso se lo entreguemos o se lo ofrezcamos a las empresas, a las organizaciones, a las cámaras, etc. A veces no les gusta eso, pero desde el punto de vista y por esa razón, las empresas y organizaciones, es muy importante saber qué ellos esperan de un programa de administración, qué ellos esperan de los graduados de programas de administración, en el caso particular de Ecuador, ¿no? Entonces fue una oportunidad para identificar los retos y estrategias para la educación en negocios en un entorno complejo. Entonces, algunos resultados, ¿no? Entonces, como dijimos, hubieron 3 tipos de entrevistas y voy a comentar algunos resultados muy brevemente en cada uno de ellos. En las entrevistas de decanos, en las entrevistas de gerentes y luego entrevistas de exalumnos, ¿no? Entonces, interesantemente, casi todos los decanos entrevistados dijeron que su aspecto diferenciador era educación en emprendimiento, lo cual sabemos que si todos dicen que se diferencian porque educan en emprendimiento, quiere decir que no los estamos diferenciando. La pregunta puede ser ¿cómo lo estamos haciendo? ¿No? Obviamente hay distintos niveles, hay escuelas que tienen un curso, hay escuelas que dicen no, todo mi malla se basa en emprendimiento y obviamente eso es lo que un poco hay que evaluar. También el segundo más importante fue el tema del enfoque práctico, cursos especializados, valores, éticas y sostenibilidad y visión local. Entonces vemos que los decanos de alguna forma ya mostraron esos aspectos diferenciadores que nos alejan un poco del modelo norteamericano o del primer mundo en este sentido, ¿no? Pero a su vez, cuando fueron cuestionados sobre los desafíos que tienen las escuelas de negocios, los principales, en términos del ranking, digamos, de desafíos que ellos plantearon fue cómo enseñarles a los alumnos valores humanos, sociales, responsabilidad, sostenibilidad y ética. Fue el más importante
que ya lo comentó algo Gabriel y también Shrikant. Y el segundo fue el enfoque internacional. Veían muy importante los decanos el encontrar la forma de llegar a tener un enfoque más internacional, tanto para los alumnos, es decir, que puedan tener acceso a una internacionalización a través de intercambios, que manejen idiomas. Se cuestionaba mucho el tema de si deben o no exigirse, por ejemplo, un idioma inglés, etc. Entonces, ese tipo de cosas fueron planteadas por los decanos. También el enfoque práctico lo vieron como un tema de desafío, es decir, muchos dijeron, así nos diferenciamos, pero a la vez era uno de los retos. ¿Cómo incrementamos prácticas? ¿Cómo incrementamos pasantías? Y es que aquí hay un tema muy importante. Una de las características que pasa no solamente en Ecuador, sino también en el resto de América Latina y que fue planteado en el proyecto regional, es la existencia de una gran mayoría de alumnos a tiempo parcial, lo cual, por ejemplo, es muy distinto en Harvard y en la mayoría de las escuelas de negocios de Estados Unidos. En la mayoría de las escuelas de negocios, las personas que van a hacer un MBA viven y estudian durante un año, durante 2 años en la escuela, lo cual, en el caso de Ecuador, probablemente no existe, me atrevería a decir que no existe ningún programa de administración, de maestría en administración que sea de ese estilo. Entonces, lo cual implica algunos retos. Interesantemente, cuando lo planteamos, dijimos, eso es un problema, no se puede hacer nada porque los alumnos trabajan, entonces vienen cansados y no quieren hacer nada y no se les puede exigir mucho y todo lo demás. Pero de alguna forma dijimos, no, tenemos una oportunidad de tener alumnos que están practicando, no a través de una pasantía o a través de un encargo en que se les diga, no, ya vayan a una empresa a trabajar en esto, sino que están trabajando todos los días. Justamente Harvard hace un par de años, y fruto de estos repensar, introdujeron lo que llamaron ellos el Field Project, o el proyecto de campo, en el cual los alumnos que estaban a tiempo completo, durante unas semanas se involucraban en una empresa, en otro país de hecho, para hacer una consultoría, una asesoría y un plan de negocio. Entonces uno dice, bueno, claro, eso es casi imposible hacer en Ecuador, pero no lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, en su gran mayoría, están en una empresa. Entonces, el reto, y uno de los retos que vamos a ver, es cómo lograr que esa sinergia entre la empresa donde trabajan los alumnos y la universidad realmente sea una cosa beneficiosa, y no más bien que la empresa vea el estudio como algo que impide que el trabajador se desempeñe adecuadamente y que la universidad vea como un impedimento la empresa. Entonces, nuevamente, ¿no? Cumplir con lo que requieren las empresas, incrementar la conexión con las empresas y el mundo real. Para nosotros es particular, o sea, para nosotros en Ecuador debería ser relativamente sencillo porque si tenemos 30 alumnos, probablemente tenemos 20 empresas sentadas en el aula, ¿sí? Es decir, que tenemos una oportunidad interesante. Y recién en el 5º lugar salió como un desafío el tema de la innovación, ¿no? En la visión a 10 años, ellos esperaban que el currículo sea mucho más globalizado, con una visión holística, mucho tema del e-learning y nuevas tecnologías. Los profesores, a pesar de todo el tema regulatorio, de que se exigen más profesores con doctorados, etc., se pedía o se esperaba mucho que tengamos profesores con experiencia y talento, es decir, no solamente profesores que tengan un título universitario, sino que ya tengan experiencia gerencial, ¿no? Alumnos, la tendencia es a estudiantes más jóvenes, pero a la vez más competitivo porque se va a exigir más requisitos. Muchas escuelas están incorporando ahora pruebas de admisión, que ya algunas las han tenido durante algunos años, pero otras las están incorporando ahora, se está exigiendo cierta promedio de notas, etc., ¿no? Y bueno, en instalaciones, nuevas tecnologías, aulas virtuales, etc. Por el lado de los gerentes, en cambio, consideran que los graduados de escuelas extranjeras, esto fue una de las preguntas, ¿usted considera que los graduados de escuelas extranjeras son mejores que los que se gradúan en las escuelas locales? Es decir, la gente que se va a estudiar a universidades en Estados Unidos o en Europa o incluso en algunas en Latinoamérica, ¿tienen un mejor desarrollo? Y ellos dijeron que en algunos de los puntos en el cual sí tienen mejor los que estudian una maestría extranjera son básicamente en visión estratégica, es decir, en un pensamiento holístico, tienen una visión más gerencial y menos funcional que los que estudian una maestría local, y tienen también, obviamente, una visión más internacional. Están más acostumbrados a trabajar con otras culturas,
están más acostumbrados a trabajar en otros idiomas, etc., ¿no? Y nuevamente aquí sale el limitante, que es el tema de los idiomas en las maestrías en el Ecuador. ¿Cuáles son las funciones o actividades críticas que los gerentes esperan que hagan los graduados en los primeros años de trabajo? Es interesante que las principales actividades van por el área de actividades más analíticas, es decir, estadística, riesgo, procesos de mejora continua, desarrollo, marketing, y luego aparece proactividad, implementación y finalmente adaptación e innovación, ¿no? Y veremos que esta adaptación e innovación es importante porque es uno de los desafíos que luego ellos plantean, ¿no? Entonces, cuando se les pide soluciones, sugerencias de mejora a las escuelas de negocio, justamente es innovación en metodología. Los gerentes sienten que la metodología y los programas de las escuelas de negocios están, digamos, desactualizados o están un poco atrás, ¿no? Y lo hemos dicho, los negocios han avanzado mucho en los últimos años, el mundo ha avanzado mucho y normalmente la universidad y las escuelas de negocio como parte de ellas tienden a avanzar un poquito más lento, ¿no? Por ser generosos, ¿sí? Luego también el tema de inculcar valores humanos y conciencia social. Entonces aquí cuando hablábamos esto un poco con la gente de las universidades, nos decían, pero aquí ¿quién tiene la culpa, ¿no? Y eso es realmente un tema no resuelto, ¿no? O sea, los valores humanos se los debe inculcar en la maestría, se los debe inculcar en su casa, los debe fomentar la empresa en el momento que los contrata. O sea, realmente, obviamente, la responsabilidad es compartida, pero en todo caso, los gerentes de alguna forma sí piden que en los programas, que en las maestrías haya algo más de inculcar valores humanos, ¿no? Enfocarse al mundo real y las relaciones con el sector público, ¿no? Es decir, nuevamente el tema de la conexión con la empresa, esto a pesar de que los alumnos trabajan en empresas, nuevamente. O sea, tengamos en cuenta que aquí prácticamente todos los que estudian maestrías en administración de empresas están trabajando en una empresa en ese momento. Por lo tanto, es interesante ver que no hay ese enfoque al mundo real, ¿no? Que no hay un enfoque o que es difícil un enfoque de práctico, de resolución de conflictos, de casos, etcétera, a pesar de que muchas escuelas, por ejemplo el IDE, tiene un especial énfasis en el tema de resolución de casos, ¿no? O sea, en la mayoría de los programas de administración hay temas de casos, de resolución de proyectos, etcétera, ¿no? Promover el desarrollo de soft skills, ¿no? Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Y lo que les decía, ¿no? El desafío más importante que ellos consideran que enfrentan las escuelas de negocio es la adaptación y la innovación, ¿sí? Ellos consideran que las escuelas de negocio no se adaptan y no innovan lo suficientemente rápido para lo que avanza el mundo, ¿no? Luego, lo que ya hemos comentado, visión social, valores humanos, visión estratégica, flexibilidad y desarrollo de soft skills. Y es interesante que cuando se comparan los desafíos propuestos en orden, el más importante que proponen los gerentes es apenas el quinto más importante por los decanos, ¿no? En el que hay algún tipo de similitudes en el tema de los valores humanos y la visión social, que nuevamente eso abre un campo bastante interesante porque realmente la responsabilidad es algo compartida, ¿no? Entonces, la tercera fuente de información fueron los grupos focales o focus groups que se les hizo a los exalumnos, en los cuales se concentró en tres momentos, digamos, del proceso de aprendizaje de un MBA. Antes, las motivaciones y proceso de decisión; durante, la experiencia y la formación; y después, expectativa y desarrollo de carrera. Es interesante ver que las principales motivaciones para hacer un MBA son un complemento para la formación técnica, desarrollo profesional y o personal, e iniciar un negocio e independizarse. Nuevamente, vemos la importancia del tema del emprendimiento, ¿no? El proceso de decisión es muy importante, el rol de los referidos y obviamente el prestigio de las instituciones. Es decir, los referidos juegan un rol muy importante en el tema de escoger una escuela. Hay mucho tema del prestigio y obviamente también evaluar el contenido, profesores, precios, horarios, etc. Pero lo más importante son los referidos y de por sí las instituciones, ¿no? De allí a que es muy importante que cultivemos el prestigio de las instituciones, ¿no? Esto es interesante que dijeron uno de los exalumnos, ¿no? Empezamos pensando como empleados y terminamos pensando como gerentes, ¿no? Valoran mucho la metodología, los casos, el trabajo en equipo, los proyectos. Importante el aprender a tomar decisiones. Es uno de los retos que tienen las escuelas de negocios, es que aprendan a tomar decisiones, ¿sí?
Valoran la relación con los profesores, su experiencia y la oportunidad de establecer una relación más personal con ellos, ¿no? Las redes también valoran mucho la creación de redes entre los alumnos y en especial con su equipo más cercano, con el equipo con el que trabajan más. Y después, los exalumnos valoran el aporte del MBA a sus vidas, ¿no? Están mejor preparados a enfrentar los problemas, una visión más global, cultura de lectura incluso, ¿no? Uno puso, antes solo leía Condorito, ¿no? Decía que después del MBA ya aprendió a leer algo más. Incorporan stakeholders y no solo beneficio de empresarios, es decir, sí estamos creando gerentes que tienen una visión de responsabilidad social. Obviamente sigue siendo un reto, ¿no? De alguna forma ese gerente empresario que solo le interesaba la rentabilidad a costa de lo que sea, de alguna forma no se lo ve tanto en los graduados de ahora, ¿no? Y les permite identificar oportunidades, ¿no? Y esto es un poco los retos también, ¿no? Ellos, cuando se les preguntaba si sienten que hay una brecha entre lo que ellos estudiaron y lo que ellos experimentaron al momento de trabajar, y justamente es el tema de mayor formación y emprendimiento. Pero hay un tema de nivelación de expectativas. Hay mucha gente que cree que va a una maestría y mágicamente va a tener un negocio a lo que termine la maestría, ¿no? Con recursos, con local y además que sea rentable por 10 años, ¿no? Y obviamente no es tampoco el MBA una caja mágica, ¿no? También determinan una debilidad en liderazgo. También consideran que el entorno dificulta aplicar lo aprendido en clase. Y aquí nuevamente nos surge el tema de la relevancia local. Si nos dedicamos exclusivamente a enseñar lo que es válido en un país desarrollado, obviamente al momento que se enfrentan con la realidad local, se van a estrellar. Por eso es necesario que los contenidos sean adaptados a una realidad local, ¿no? Y también exigían o pedían una mayor formación en negociación multicultural y resolución de conflictos, ¿sí? Entonces, todos estos resultados nosotros los trabajamos, primero fueron resultados que presentamos para el proyecto como tal, y luego se trabajó un taller en SPAE con profesores de las dos escuelas y con algunos empresarios, y se identificaron algunos desafíos o retos que tenían las escuelas en el Ecuador, ¿sí? Los voy a comentar rápidamente, ¿no? Ese tema de compaginar una visión global que de alguna forma, una visión internacional que de alguna forma es impuesta por las acreditadoras internacionales, por las agencias de calidad, etcétera, con una preparación para ser más competitivo localmente, ¿no? Entonces, son de alguna forma desafíos o cosas que tenemos que no necesariamente escoger la una o la otra, pero sí encontrar el balance perfecto, ¿no? Y algunas de las cosas que se plantearon en esos talleres fueron, bueno, trabajar con casos locales, ¿no? Trabajemos con muchos casos locales. Algunas escuelas tienen ya algunos casos locales, pero todavía hay un reto, un desafío bastante grande allí de tener una cantidad suficiente de casos para que adaptemos a la realidad local ese tema, ¿no? Obviamente hacer convenios con empresas y escuelas, estrechar vínculos con las escuelas y con las empresas para hacerlo más cercano a la realidad, ¿no? Los skills o habilidades analíticas versus las habilidades suaves o soft. Los empresarios piden que mejoren las habilidades soft de los graduados, cómo lograr un balance entre ambos, ¿no? Y aquí mucho el enfoque fue hacia la parte inicial de la maestría, hacia el proceso de admisión, es decir, si queremos que nuestros graduados sean buenos trabajadores en equipo, necesitamos también tener una selección de personal, de gente que sea buena trabajando en equipo y también en los cursos nivelatorios, ¿no? Necesitamos gerentes más orientados a cumplir metas, es decir, a cumplir los planes de proyectos y el Balance Scorecard, o necesitamos gente que tenga iniciativa y que pueda tomar y que pueda iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y hay un poco lo que explicaba Shrikant del tema de Stanford, el tema del pensamiento crítico, crear una cultura de innovación. No es tan fácil, obviamente, y no hay tiempo para ver todas las opciones que hay en eso, pero es uno de los retos más importantes. Cómo lograr gente que cumpla con su trabajo, pero que a la vez tenga una capacidad de pensamiento crítico interesante, ¿no? Igualmente, los gerentes piden que los graduados tengan una visión integral y no solo enfocarse a un área. Es muy común que en las escuelas de negocios los graduados, porque de hecho así son incluso los profesores, ¿no? El profesor de finanzas enseña finanzas y cree que finanzas es lo más importante que existe sobre la faz de la tierra. El de marketing piensa lo mismo de marketing, el de recursos humanos piensa lo mismo de recursos humanos. Entonces, el estudiante genera esa mentalidad de,
ahora soy chico finanzas por 2 meses o por 3 meses o por el tiempo que duró el curso y de ahí me olvido de finanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esa visión integral? No es tan fácil, ¿no? Y aquí mucho se habló del tema de interconectar a los profesores, de trabajar con equipos de profesores, y también lo comentaba Srikant sobre el tema de más que un profesor, tener equipos de profesores y también tareas integradoras, ¿no? Es decir, tareas que las hagan trabajar con varias áreas de los cursos, ¿no? Los dos últimos desafíos fueron el tema de la práctica y la vinculación con la empresa, y aquí se habló mucho nuevamente del tema de investigación aplicada, trabajar con las empresas en consultorías, en investigación que necesita la empresa. Otra de las cosas que dijeron, que no está aquí mencionado, pero que me lo dijo a mí, de hecho uno de los gerentes que entrevistamos para este proyecto, es la investigación de la empresa, que hacen las escuelas de negocios, está muy bonita y los felicitamos, pero nos sirve para muy poco. ¿Sí? O sea, perciben de alguna forma que todavía esa investigación no llega a la práctica real de la gestión en las empresas, ¿no? Obviamente trabajar con headhunters, con pasantías, etcétera, ¿no? Y finalmente, uno de los temas también muy interesantes es el tema de la metodología, de las distintas formas que se tiene para lograr todo esto, ¿no? El aprendizaje experiencial, el aprendizaje utilizando las tecnologías de información, cómo se va a lograr eso en los próximos años, ¿no? Ahora tenemos algunas universidades y también instituciones como Coursera que te dan cursos básicamente online, con videos, con actividades a través de la computadora. O sea, eso va a jugar un rol muy importante en los próximos años, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hay que pensar. Ahora, lo importante aquí es decir, bueno, este libro no busca tener una verdad y decir, estos son los desafíos y aquí es donde tiene que ser la escuela. Estos son algunos desafíos que se han identificado. Seguramente hay muchos más y cada escuela tendrá algunos que digan, no, eso para mí no es un desafío, esto para mí sí lo es, hay otros mucho más importantes. Lo importante es que mantengamos esa conversación dentro de cada escuela y entre las escuelas para realmente tratar de que ese proceso de adaptarnos que los gerentes reclamaban se logre a una mayor velocidad. De cuando hicimos este proyecto a ahora que hemos tenido algunas oportunidades de difundir esto, algunos de los nuevos desafíos que han surgido los he puesto aquí, ¿no? Así muy rápidamente, ¿no? El blended learning, que incluye pues ese aprendizaje online, el tema de la infraestructura, el tema de competencia entre escuelas, o sea, que un poco va de la mano con el tema de la marca MBA. Muchas escuelas que de alguna forma, por un tema de rentabilidad, han de alguna forma, digamos, desprestigiado la marca MBA con programas que no tienen la suficiente calidad y que de alguna forma dañan el prestigio para todos los programas. El tema de las aplicaciones, de las apps en los teléfonos celulares, las regulaciones, restricciones económicas, design thinking o innovative thinking, que ya habló Srikant, el tema de networking, escuelas de negocios en ambientes adversos y así un sinnúmero de desafíos más que seguro ustedes ya tienen en mente. En todo caso, el reto es pensar esto, no quedarnos atrás y no esperar que la empresa nos diga después de 5 años otra vez estás quedado algunos años atrás y no logras satisfacer lo que nosotros necesitamos como tus clientes que adquieren tu producto, que es los graduados de MBA. Muchas gracias. Dejo la palabra a Wilson, que va a explicar los casos de SPY.